Hola a todos, vamos a presentarles el contrato de aprendizaje, que es mucho más que un solo documento, es una herramienta valiosa que establece un vínculo formativo laboral entre un estudiante y una empresa. Junto con mi equipo de trabajo, conformado por Zaira Portillo, Vanessa Ayala, Isabel Arango y mi persona, Carlos Fonseca, se lo explicaremos a continuación. El contrato de aprendizaje establece un vínculo formativo laboral entre un estudiante y una empresa. Su objetivo principal es permitir que el aprendiz desarrolle habilidades prácticas que complementen su formación académica en un entorno real de trabajo, donde el aprendiz tiene la posibilidad de aplicar lo aprendido en su institución en situaciones de la vida laboral cotidiana. Es vital entender que este contrato no genera prestaciones sociales ni crea una prestación laboral típica. Como lo he venido diciendo, el contrato de aprendizaje es una vinculación formativa regulada en Colombia y es importante entenderlo bien. Según la Ley 789 del 2002, se trata de una vinculación que no implica subordinación. Esto significa que el aprendiz no está en una relación laboral típica, lo cual es crucial para su desarrollo personal y profesional. Además, este contrato tiene una duración máxima de 2 años y permite al aprendiz recibir formación teórica en una entidad autorizada, lo que complementa su educación formal. Un aspecto clave es que el apoyo económico que recibe el aprendiz no se considera salario, es un apoyo de sostenimiento mensual. Esto es vital para entender cómo funciona el sistema y sus implicaciones. Así que, en resumen, el contrato de aprendizaje es una oportunidad única para el desarrollo profesional sin las necesidades y ni las cargas de una relación laboral tradicional. Ahora les mencionaré las características del contrato de aprendizaje. Especialistas en derecho laboral. Es importante destacar que no es un contrato común. Esto significa que no genera prestaciones sociales y no crea una relación laboral tradicional. En este sentido, el aprendiz solo sigue instrucciones relacionadas con su proceso de aprendizaje, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, sin subordinación laboral total. En este contrato existe una total falta de subordinación laboral. Esto permite que el aprendiz tenga un espacio para aprender sin las presiones típicas de un empleo convencional. Además, tiene una vinculación formativa. Este contrato combina formación teórica con práctica en una empresa. Su propósito es totalmente educativo, no laboral. Esto significa que el enfoque principal es el desarrollo de habilidades y no simplemente realizar tareas laborales. Por último, el apoyo económico. Es fundamental mencionar que el apoyo que se brinda al aprendiz no se considera salario, por lo tanto, no genera indemnizaciones ni cotizaciones pensionales. Continuando, todo contrato de aprendizaje involucra tres actores fundamentales o partes. Cada una de estas partes tiene funciones y responsabilidades específicas que van a garantizar que este vínculo formativo pueda cumplir con la integración del aprendiz al, digamos, al mundo laboral real. Entonces, el aprendiz, como primera parte, es una persona natural que está en proceso de formación, debe ser mayor de 14 años y culminar con su educación secundaria y esta persona se compromete a asistir a clases teóricas, cumplir con las actividades prácticas en la empresa, obviamente respetar ese reglamento interno y acuerdos del contrato. Entonces, esto de parte del aprendiz. Ahora, la empresa patrocinadora va a facilitar el espacio y los recursos para la práctica. Dentro de estas obligaciones con las que debe contar está inscribir el contrato en el sistema oficial del SENA, garantizarle al aprendiz afiliación a salud y riesgos laborales y pagar puntualmente su apoyo económico. Entonces, continuando ya con la tercera parte, que es la entidad formadora, es la que imparte esa formación teórica. Por ejemplo, el SENA, las universidades o también instituciones técnicas. Estas tienen deber de, obviamente, ofrecer el programa académico al aprendiz, evaluar y certificar ese aprendizaje y poder coordinar con la empresa el seguimiento correspondiente del proceso. Ahora, las empresas o toda empresa está obligada por ley a cumplir con un número mínimo de aprendices
y esto es la cuota de aprendizaje. Es calculada según el tamaño de la empresa. Entonces, las empresas que tienen de 16 a 50 empleados contratan por lo menos un aprendiz y las que tienen más de 50 deben contratar un aprendiz por cada 20 empleados dentro de la empresa. Si esta entidad o empresa no puede cumplir con esta cuota, puede optar por hacer un pago de compensación para poder cubrirla. Este pago se realiza al SENA. Y el SENA es quien regula esa cuota regionalmente en donde se encuentra ubicada la empresa dentro del país. Pero independientemente, los aprendices pueden estar en cualquier sucursal de la empresa. Este tipo de contrato tiene una duración máxima de 2 años y es dividida en dos fases. Dentro de la fase electiva es en donde el aprendiz recibe la formación teórica en la entidad educativa, ya sea de manera presencial o virtual, y además dentro de esta fase recibe un apoyo económico del 50% del salario mínimo legal vigente. Y ya en la segunda fase, que es la práctica, en esta el aprendiz aplica lo que aprende en la empresa que está patrocinando y esto lo hace a través de ese desempeño de las funciones relacionadas con su formación educativa. En esta etapa el apoyo empieza a ser o puede ser de un 75% del salario mínimo hasta un 100%. Además de todo esto que menciono, el contrato debe especificar obviamente la fecha de inicio y fin de cada fase y termina cuando se cumple el plan formativo o si se presenta alguna causa justificada. Ahora continuamos a hablar sobre esas formalidades del contrato de aprendizaje. En primer lugar está la identificación de las partes, esto es la información completa de la empresa patrocinadora, entidad de formación y del aprendiz. En segunda instancia está esa información académica y ocupacional donde se establecerá toda la información, requisitos que sean referentes a la formación, objetivo del aprendizaje y el programa establecido. Además de esto, tenemos en tercer lugar la duración y fases del contrato. Como habíamos mencionado anteriormente, la fase lectiva y práctica y además el inicio y fin de este contrato. Y en cuarto lugar están esas condiciones económicas y de seguridad social, pues esto incluye el apoyo y sostenimiento, qué porcentaje se le brindará al aprendiz y que debe estar afiliado a la salud y a riesgos laborales durante la fase práctica. Y ya luego finalizando como quinta formalidad están esos aspectos legales y formales en donde nos encontramos con derechos y obligaciones de las partes que son empresa y aprendiz. Deben estar pues especificados esos causales de terminación que pues, se explicarán más adelante, la fecha de suscripción del contrato y para concretar las firmas de las partes involucradas. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora hablaremos acerca de los derechos y deberes del aprendiz y el patrocinador, es decir, en este caso, la empresa. Los derechos que corresponden al aprendiz está en recibir una formación teórica y práctica garantizada, es decir, el aprendiz recibe una educación tanto en el aula como en un entorno real de trabajo. De esta manera combina la parte teórica y la parte práctica. Además, debe recibir un apoyo económico mínimo del 50% del salario mínimo legal vigente durante la fase lectiva. Es decir, en este año recibiría el aprendiz durante la etapa lectiva un valor de 711.750 pesos. Además, este debe estar afiliado a la salud y riesgos a cargo del patrocinador, es decir, afiliado, por ejemplo, a una ARL. Bueno, ahora los derechos que debe pues tener la empresa. Esta debe recibir la prestación del servicio formativo práctico del aprendiz, además dirigir y supervisar el proceso de aprendizaje práctico. Con respecto a los deberes del aprendiz, este debe pues tener una asistencia, tener dedicación y pues cumplir con ese plan formativo.
Además, pues debe estar sujeto al régimen del aprendizaje y a las órdenes que le da el empleador, siempre y cuando éstas estén dentro del marco de aprendizaje. Por otra parte, tenemos los deberes de la empresa, que es brindar al aprendiz esos medios necesarios para la formación profesional, o sea, todas esas herramientas que permitan que el aprendiz cumpla satisfactoriamente pues, el proceso de aprendizaje. Además, inscribir y cubrir al aprendiz en el sistema de seguridad social, como ya lo habíamos mencionado, entregar puntualmente el apoyo económico acordado. Si en este caso está en la parte práctica, correspondería a un 75% del salario mínimo legal vigente y pues debe informar y registrar el contrato de manera oficial. Por otro lado, tenemos las modalidades de aprendizaje, que es que las empresas pueden vincular a aprendices según sus necesidades de mano de obra, eligiendo entre esas modalidades. Como primera modalidad, tenemos una formación técnica o tecnológica, es decir, aplica a aprendices del SENA u otras instituciones que combinan la parte teórica con la práctica en su área de estudio. Además, como segunda modalidad, tenemos oficios semicalificados. Esta es para jóvenes con básica escolar que pues quieren aprender labores manuales u operativas sin requerir como tal una formación técnica. Como tercera modalidad tenemos las prácticas estudiantiles. Esta modalidad es para estudiantes de secundaria o universitarios que requieren como de realizar esas prácticas como requisito de grado, dedicando un tiempo de hasta 24 horas semanales a la empresa. Y por último, los programas del SENA, que es la modalidad más común, porque combina una formación como tal práctica en una empresa bajo el modelo dual, es decir, que pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, por este lado tenemos las prácticas que no constituyen contrato de aprendizaje. Es decir, son esas actividades formativas que realizan los estudiantes en contextos laborales sin que exista una relación laboral ni contractual formal, porque aunque se desarrollan en empresas o instituciones, no implican el pago de salario ni la adquisición de derechos laborales, ya que su objetivo principal es académico. Como primera práctica que no constituye un contrato de aprendizaje son las pasantías universitarias como requisito de grado, porque pues son parte del plan de estudio y no implican como tal una relación ni contrato de aprendizaje. Por otro lado, tenemos las prácticas asistenciales y servicio social en salud. Estas son realizadas por estudiantes de programas del área de salud como medicina o enfermería y pues son supervisadas por un profesional. Como tercera práctica, tenemos el servicio social obligatorio en secundaria. Esta es una actividad de carácter comunitario o social exigida a los estudiantes de secundaria. No existe una remuneración ni vínculo contractual. Y por último, las prácticas en programas sociales o comunitarios del Estado o sector privado. Esas prácticas no generan obligaciones económicas y pues es para un beneficio de la comunidad sin que medie un contrato de aprendizaje ni relación laboral. Bueno, esas prácticas pues no generan, como ya lo habíamos mencionado, unas obligaciones económicas o contractuales, porque su objetivo principal es académico o social, no laboral. Bueno, siguiendo con la presentación, hablaremos acerca de esas diferencias que existen entre el aprendiz SENA y el estudiante universitario. Como primera diferencia es con respecto a la obligatoriedad, es decir, el aprendiz SENA tiene establecido que es obligatorio culminar su proceso de formación, mientras que el estudiante universitario, él puede decidir si lo realiza o no. Y pues es lo que habla acerca de que puede ser obligatorio o electivo. Por otro lado, tenemos que en las fases del contrato, el aprendiz SENA, para el aprendiz SENA se establecen dos fases, que es la etapa lectiva,
que se refiere a la teórica, y la fase práctica, que es cuando pues ya la está realizando en la empresa. Mientras que el estudiante universitario pues solo realiza la fase práctica. O sea, solo pues como se vincula a la empresa cuando realiza la fase práctica. ¿Qué tiempo de duración tiene la aprendizena? Tiene un límite de 2 años, dividido en dos fases, que estas fases ya se mencionaron, y el estudiante universitario, pues, tiene una duración variable según el requerimiento del programa. Y por último, con respecto a la vinculación económica, el aprendiz tiene un apoyo de sostenimiento regular del 50% en la etapa lectiva y el 75% en la etapa práctica, el 75% pues del salario mínimo legal vigente, y pues debe estar afiliado a la EPS y a la ARL, mientras que el estudiante universitario puede o no tener un contrato formal o convenio, y pues este puede ser remunerado o no remunerado. Causales de suspensión del contrato de aprendizaje. La suspensión hace referencia a una pausa temporal del contrato sin que éste termine por completo. La primera causa puede ser incapacidad médica del aprendiz, que es cuando el aprendiz sufre de algún accidente o alguna enfermedad. Por ello, el contrato es suspendido durante el tiempo que dure esta incapacidad. Maternidad o paternidad. En este caso, el aprendiz es protegido por la ley, por lo tanto el contrato se suspende sin que el aprendiz pierda sus derechos. Sanción disciplinaria. Es cuando el aprendiz comete alguna falta, por lo tanto la empresa solicita la suspensión mientras se adelanta el proceso. Cierre temporal de la empresa patrocinadora. Es cuando por causas mayores la empresa debe detener temporalmente sus actividades. El contrato del aprendiz asimismo también es detenido temporalmente. Suspensión académica del aprendiz. Es cuando éste pierde materias en su formación, por lo tanto se suspende su matrícula. Y mutuo acuerdo entre las partes, que es cuando el aprendiz y la empresa consideran que es necesario realizar una pausa, lo acuerdan de manera formal. Cabe destacar que por cualquiera de las causas se debe realizar una notificación, justificación y se debe registrar la suspensión ante el SENA. Y durante la suspensión, la empresa puede interrumpir el apoyo económico, salvo en aquellas causas en donde el aprendiz es protegido por la ley, como en la incapacidad y en la maternidad. Ahora las causales de terminación, que es cuando el contrato termina de forma definitiva, es decir, se da por cerrado legalmente. Primero, vencimiento del término pactado, que es cuando se cumple el tiempo acordado en el contrato y este finaliza automáticamente. Segundo, el cumplimiento de los objetivos, que es cuando el aprendiz culmina la fase lectiva y la fase de práctica satisfactoriamente. En este caso se da por terminado el contrato. Retiro académico. Si el aprendiz se retira del programa educativo, ya no puede continuar con el contrato. Incapacidad permanente o fallecimiento, que es cuando el aprendiz queda incapacitado de manera definitiva o fallece. Bajo rendimiento o faltas graves. Causas como inasistencias injustificadas, negligencia o sanciones disciplinarias pueden causar la terminación anticipada del contrato. Y finalmente, mutuo acuerdo, que es cuando ambas partes dan por terminado el contrato si así lo desean, con una justificación válida. En cualquier caso de la terminación, la empresa debe reemplazar al aprendiz para cumplir con la cuota obligatoria. Además, la ley establece que no se puede volver a contratar al mismo aprendiz con otro contrato de aprendizaje. Ahora en pantalla podemos observar el ejemplo de una minuta de contrato de aprendizaje. Como lo mencionaron anteriormente, podemos ver las partes de este contrato, que encontramos la empresa patrocinadora, el nombre del aprendiz y todos sus datos, y la institución de formación, que en este caso es el SENA. Como siguiente podemos observar las cláusulas, que en este caso la primera cláusula es el objeto de este contrato, el cual tiene como objeto garantizar al aprendiz la formación profesional en la especialidad, y que se impartirá, destacan, en 2 etapas: la etapa electiva por el Centro de Formación SENA y la etapa
práctica que se desarrollará por la empresa, que en este caso viene siendo equipos y controles industriales. Además, estipulan la duración del contrato, la cual en este caso tiene una duración de 9 meses. Siguiendo con el ejemplo, podemos observar que en el contrato aclaran que este no puede excederse a un término máximo de 2 años, siguiendo con lo que se estipula en la Ley 789 del 2002. Otra de las cláusulas son las obligaciones, que destacan primero las obligaciones por parte de la empresa, en donde entre ellas se encuentran las mencionadas anteriormente, como la de facilitar todos los medios para el aprendiz en su fase lectiva y práctica, y además el reconocer mensualmente al aprendiz un apoyo económico. Podemos ver que también otra de las obligaciones por parte de la empresa es asegurar al aprendiz por medio en su etapa de formación en una aseguradora de riesgos laborales. Luego estipulan las obligaciones por parte del aprendiz y finalmente las causales de suspensión. Destacan que puede ser suspendido por licencia de maternidad, incapacidades, vacaciones, etc. Y finalmente también destacan las causales de terminación del contrato, que siguiendo con lo anterior, este contrato puede verse finalizado por primero mutuo acuerdo entre las partes, el vencimiento del término de la duración, la cancelación de la matrícula, bajo rendimiento, etc. Además, otra de las cláusulas también aclaran la relación laboral que existe entre la empresa y el aprendiz, en las cuales se estipula que el contrato no implica relación laboral alguna entre estas dos partes, el aprendiz y la empresa, que este contrato se rige a partir del artículo 30 de la Ley 789 del 2002. Y finalmente del contrato se encuentran registradas las firmas tanto de la empresa como del aprendiz, que es lo que certifica la validación de este contrato.